Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación de un informe al que concedemos la máxima relevancia. Hoy, por razones familiares, el presidente del Senado no puede estar presidiendo esta presentación, como hubiera sido su deseo, y yo podré estar no todo el tiempo que me gustaría, pero sí al menos para escuchar la primera intervención por parte del presidente de la Red Europea Antipobreza. Creo que estamos en presencia de un informe y de un trabajo que merece la máxima consideración, desde luego en un ámbito como el Senado español, que es la Cámara de todos los territorios y, por lo tanto, de todos los ciudadanos de nuestro país. Y el informe, además, se refiere a uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad, de todas las sociedades, de las sociedades más desarrolladas y de las menos desarrolladas. España está comprometida, igual que el resto de los países a nivel mundial, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo primer objetivo es precisamente la erradicación de la pobreza. Y esa agenda nos muestra cómo existe una interrelación entre todos sus objetivos, entre todos los objetivos de desarrollo sostenible, de manera que no es posible erradicar la pobreza si no somos capaces de garantizar el acceso al agua, a los alimentos, a la energía, a un ambiente estable desde el punto de vista climático, si no es posible garantizar sociedades con instituciones fuertes que garanticen el cumplimiento del Estado de Derecho, si no es posible reducir las desigualdades, tanto las desigualdades por razón de género como cualquier otra desigualdad, si no es posible abordar el acceso a la educación y a la sanidad a escala universal. Ahí están esos 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible en el horizonte del año 2030, que en parte habían sido anticipados parcialmente en la agenda anterior, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque con un enfoque en estos momentos mucho más integrado y mucho más consciente de lo que significa para el desarrollo humano los límites de nuestro planeta. Y dentro del ámbito europeo teníamos también una agenda en el horizonte 2020 que nos marcaba determinados objetivos, concretamente en materia de pobreza y de exclusión social. Y es a ellos a los que se refiere el informe que hoy tenemos por delante. Y no es casual en absoluto que se haya concedido el Premio Nobel de Economía hace unos días a 3 personas que han trabajado precisamente sobre cómo abordar la solución al problema de la pobreza en nuestras sociedades, cómo hacer compatible el desarrollo de la actividad económica con la erradicación de la lacra de la pobreza y de la exclusión social, que no son solo cuestiones éticas, son ante todo, por supuesto, cuestiones éticas, pero son también cuestiones económicas, en la medida que una sociedad en la que existan bolsas de pobreza, de exclusión social y además exista una desigualdad creciente entre sus miembros, es una sociedad que no puede mantener una senda de prosperidad económica estable. Entre otras cosas, porque la pobreza y la desigualdad significan ni más ni menos que perder una parte muy notable del potencial de prosperidad económica que tienen todas las sociedades. Perder talento, perder capacidades, perder el esfuerzo de aquellos que incluso deciden abandonar el país en el que viven porque no encuentran una expectativa de futuro. Todo ello son desafíos con los que se enfrenta nuestro país y con el que se enfrentan todos los países de la Unión Europea.
cuando hablamos de pobreza, muchos inmediatamente tienen la imagen de los países más pobres del planeta, pero no hay que irse tan lejos. Muy cerca de nosotros, en nuestra propia sociedad, en nuestras ciudades, en nuestro medio rural, en el caso de España, tenemos situaciones de extraordinaria vulnerabilidad. Por eso es fundamental que la pobreza forme parte de las prioridades de cualquier gobierno, a nivel nacional, autonómico o local. Y también que la pobreza aparezca claramente reflejada en los objetivos de la Unión Europea a la que pertenecemos, porque solo trabajando de una forma conjunta entre las instituciones nacionales y las instituciones europeas podremos reorientar las políticas económicas, fiscales, monetarias, sociales que inciden en nuestro propio ámbito nacional. Son políticas que deben ser revisadas a la vista de los efectos que ha tenido a lo largo de los últimos años la crisis económica y financiera, de la cual no hemos salido indemnes, aunque recuperemos los niveles de producción que se alcanzaban al principio de la crisis. Nuestras sociedades han quedado heridas por el aumento de las desigualdades y por el aumento de las bolsas de pobreza y de exclusión social. Y en medio de esos desafíos aparece como un desafío prominente la consideración de la infancia, de la pobreza infantil, porque ellos son el futuro, ellos son nuestro futuro y, por lo tanto, cualquier medida que se adopte respecto de la situación de pobreza tiene que tener muy en cuenta aquellos hogares más vulnerables donde hay niños, donde hay personas muy jóvenes que tienen por delante toda una vida a la que tenemos que ser capaces de dar un sentido y una expectativa. Hoy, como en otras ocasiones, el Senado se abre a la sociedad civil, se abre a instituciones de todo tipo que trabajan precisamente para profundizar en el diagnóstico de los problemas que debemos abordar desde las instituciones democráticas. Y aunque estemos en un momento en el que este Senado, esta Cámara, no está llevando a cabo lo que es su actividad habitual, quienes estamos en la Diputación Permanente nos mantenemos atentos y presentes ante cualquier tipo de aportación y, por supuesto, ante cualquier incidencia que obligara al Senado a intervenir. Y me corresponde, como vicepresidenta primera de la mesa de esta Cámara, daros la bienvenida y el agradecimiento más sincero por el trabajo que lleváis a cabo y, si me permitís, quedarme al menos a la primera de las exposiciones, la que va a hacer el presidente Carlos Usías. Después no podré seguir aquí, pero espero que sea una jornada del máximo interés para todos los presentes. Enhorabuena por vuestro trabajo y enhorabuena también a todos los que habéis participado en él y a los que estáis aquí esta mañana, igual que yo, para aprender algo más sobre una cuestión de tanta importancia desde el punto de vista ético y político, pero también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del desarrollo de nuestra sociedad, como es el análisis de la pobreza y de la exclusión social. Muchas gracias y doy por inaugurado este acto y doy la palabra a su presidente, al presidente de la asociación. Por favor, Juan Carlos, Graciela. En primer lugar, muchas gracias, señora vicepresidenta, por sus palabras. Además, muestra un profundo conocimiento de lo que nos traemos entre manos y eso se agradece siempre, mucho. No es tan habitual en el ámbito en el que nos movemos, y se agradece, por lo tanto, especialmente. Además, ha dicho algunas cosas que nos parece especialmente importantes, ¿no?, antes de empezar a presentar el informe, y es que cuando hablamos de pobreza,
Es verdad que las consecuencias de la pobreza necesitan de medidas paliativas, sociales y demás, pero la pobreza, lucha contra la pobreza, necesita de medidas económicas y fiscales. Es un tema económico también. Esto quiere decir que las entidades sociales llevamos mucho tiempo reclamando que no solamente tenemos que hablar con los ministerios de servicios sociales, sino tenemos que hablar con empleo, tenemos que hablar con fomento en el tema de vivienda, tenemos que hablar con educación, tenemos que hablar con sanidad y tenemos que hablar con Hacienda y con economía, porque todas esas políticas son las que afectan a las políticas, a los temas de pobreza y exclusión social. Les presento a mis compañeros. Tengo a mi lado a Juan Carlos Llano, que es el autor del informe y que cuando se abra también el turno de preguntas y demás, pues posiblemente sea la persona más autorizada para poder entrar en lo que son las tripas del propio informe. Y también a Graciela Marchesini, que es nuestra responsable de incidencia a nivel estatal y europeo para todos los temas de políticas, de propuestas políticas y demás, porque entendemos que no solamente hay que describir lo que ocurre, sino también cómo nos posicionamos ante lo que ocurre y cómo queremos que estas cosas sean afrontadas. Y en parte la vicepresidenta no lo ha comentado. Agradecer al Senado que este año también lo asuma como parte de su agenda esta presentación. El informe no solamente habla de los grandes elementos que tienen que ver con la pobreza, sino también va con un informe con cada una de las comunidades autónomas, y qué mejor sitio que esta Cámara, que nos representa a todos, pero además es la Cámara de Representación Territorial, con lo cual es un informe, y ya con ello entro un poco en materia, que tiene un enfoque muy holístico con respecto a los distintos indicadores y elementos que configuran el estudio de la pobreza. La EAPN, para quien no lo conozcan, es una red de entidades sociales, ¿no? En España seremos aproximadamente más de 8.000 organizaciones, 8.000 ONGs, que están agrupadas en redes territoriales y en organizaciones estatales. Algunas de ellas están aquí, tanto de territorios como de entidades estatales, y las redes estatales, en las redes regionales, pues son muy diversas también. Están desde la taula del tercer sector de Cataluña, que es la EAPN catalana, a la red de Melilla, ¿no? La diferencia es grande. La red de Melilla estamos hablando de 10 organizaciones, y la taula estamos hablando de más de casi 3.000 organizaciones, con lo cual la diferencia y la diversidad es especialmente grande. Entre medias están todas las demás, ¿no? Este es el 9º año que presentamos el informe de pobreza y exclusión social en España. Este informe tiene el objetivo de hacer un seguimiento a la Estrategia 2020, que la vicepresidenta ha comentado antes, una estrategia que tenía 5 grandes objetivos, y uno de ellos, que es en el que nos centramos en este momento, que era la de reducción de la pobreza en Europa en al menos 25 millones de personas, que en aquellos momentos coincidía con el 25% de la población en pobreza. Bien. Este informe, durante todo este tiempo, hemos visto cómo ha ido evolucionando y cómo hemos cumplido o no con esta estrategia con Estrategia 2020. El compromiso de España, y ahora entraremos más en detalle, era reducir la pobreza antes de 2020 en 1.400.000, 1.500.000 personas que dejasen de estar en situación de pobreza. Ahora veremos cómo hemos evolucionado. También decir que este informe está basado todo en datos oficiales, y no solamente es AROPE, que es el indicador que mide el seguimiento de pobreza y exclusión social en la Unión Europea, sino que tiene que ver también con elementos de renta, tiene que ver con elementos de desigualdad y demás, con lo cual el informe va mucho más allá del propio AROPE, aunque la justificación del informe originaria era el tema del seguimiento de la Estrategia Europa 2020, pero ha ido creciendo a lo largo del tiempo, y también nos ha ido permitiendo poder hacer una evaluación a lo largo de todo de su evolución durante todos estos años, ¿no? Es una información cruzada, como he dicho, con distintos indicadores, estratos de población y territorio. Nos permite una visión, como he dicho antes, holística, ¿no? de que ayuda a comprender y afrontar los temas de pobreza y exclusión, y lo que más importante, proponer medidas para poder afrontarla, ¿no?
aquí, cuando hablamos de este estudio, estamos afrontándolo de una manera donde hablamos de pobreza en general. No estamos haciendo un informe específico de los apellidos de la pobreza. No solo a toda mucha gente, muchas entidades y demás, y además que lo hacen y muy bien. Además, cuando hablamos de pobreza infantil, cuando hablamos de pobreza energética, la feminización de la pobreza, pobrezas en definitiva o de colectivos, sectoriales, por territorios, etc. En este informe intentamos ver un enfoque global de la pobreza. Y sí ya anuncio, para que comprendan un poco nuestra visión con respecto al tema de la pobreza, por ejemplo, haciendo referencia a la pobreza infantil, somos de los que pensamos, una frase que repetimos mucho, es que no van a encontrar ustedes un niño rico en una familia pobre ni a un niño pobre en una familia rica. Es decir, que cuando hablamos de pobreza infantil, si no hablamos de la pobreza en la familia, pues apañados vamos. Pero es que también si hablamos de la pobreza energética, ¿no? La pobreza energética no es algo que surge indistintamente de la situación de la familia. Generalmente hay pobreza energética porque la familia, la unidad familiar, la persona, además, no puede pagar el suministro de energía. Otra cosa es que la energía sea cara, sea inaccesible y demás. Pero el tema, cuando hablamos de pobreza, es que hay un problema en el hogar, un problema en la familia, que hace imposible poder afrontar esto. Y así muchas cosas más. Esto no quiere decir que no sean necesarias medidas específicas en el tema de energía, en el tema de infancia y demás. Pero tenemos esa visión global, esa visión general de cómo hay que afrontar los temas de pobreza, ¿no? Y ya entrando entonces en lo que podía ser, bueno, lo que es el compromiso europeo de España. Hay dos compromisos. Generalmente siempre hablamos de este compromiso del 1,5 millones, 1.400.000, 1,5 millones de España. No, eran dos. Uno era reducir al menos en 1,5 millones, 1.400.000, 1.500.000 personas el nivel de pobreza que teníamos en España en el año 2008, ¿no? Y también, en el mismo grado, reducir la pobreza infantil, con lo cual eran dos los compromisos que tenía España con respecto a la Unión Europea y que de hecho se refleja también, se tiene que hacer informes y demás con respecto a cómo evoluciona con el Plan Nacional de Reformas y estas cosas que se va haciendo. Bien, ¿cómo estamos? Pese a la reducción de los últimos 4 años, que es verdad que se ha ido reduciendo paulatinamente lo que es la tasa OROPE, si ahora mismo tuviésemos que cumplir el objetivo que nos habíamos comprometido, tendríamos que reducir en lo que nos queda de aquí al 2020. Hay que poner la diapositiva, ¿no? Ah, perdón. Ya, bien. Perdón, no me he dado cuenta, ¿no? Tendríamos que reducir para el 2020 en 2.600.000 personas. El número de personas en situación de pobreza. ¿Esto qué significa? Que no solamente no hemos cumplido el objetivo, es que estamos peor que estábamos antes de empezar a trabajar por cumplir el objetivo. La verdad que si nos tuviesen que dar un premio por eficiencia, pues la verdad que lo tendríamos difícil, ¿no? Verdaderamente tenemos una situación que es verdad que todavía nos queda 1 año y medio, y la esperanza es el último que se pierde, pero reducir 2,5 millones de personas no es que sea difícil, es que no lo vamos a conseguir, somos conscientes de ello. Pero hay algo que nos preocupa mucho más. Partiendo de un hecho de que estamos hablando de datos 2017, cuando estamos hablando del tema, por ejemplo, del tema de pobreza relativa, que tiene un gran peso en el indicador AROPE, hay otros datos que son del 18, y demás, pero hay algo que nos preocupa mucho y es que empezamos a ver también los primeros síntomas de que no solamente no estamos cumpliendo con el objetivo de la Estrategia 2020, sino que no estamos cumpliendo con los compromisos ya contraídos por el Gobierno de España hace unos años en Göteborg, con el pilar de derechos sociales de la Unión Europea. Y tampoco estamos en la buena dirección con estos datos de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que también tiene cumplimentados España. Vuelvo a decir que son datos 2017, sobre todo el tema de pobreza. Es verdad que se han tomado algunas medidas que luego al final podemos comentar, pero la realidad de los datos es que nos apunta en esa dirección. Los datos.
Ahí tenemos arriba, vemos exactamente cuál es la situación en estos momentos. Hemos visto que el AROPE está en el 26,1%, es aproximadamente 12.188.288 personas. Siempre me asombra que podamos afinar tanto. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, y esto significa un dato positivo, que es que ha bajado un 0,5, ¿no?, el indicador AROPE en el último año, ¿no? Hay una cosa que venimos advirtiendo de hace tiempo, que ocurrió en los tiempos en los que crecíamos como nunca, y es que cuando crecíamos como nunca no bajamos ni un solo punto el índice de pobreza relativa, que era el que entonces mirábamos. Ni un solo punto, oscilábamos medio punto arriba, medio punto abajo, o alguna vez llegábamos a un punto, pero estábamos en esos niveles permanentemente, ¿no? Y de ahí no nos metíamos. Y la economía seguía disparada creciendo, pero la pobreza no nos medíamos. Y ahora mucho nos tememos que estamos en un proceso de ralentización de esa reducción de la pobreza y que nos quedemos nuevamente estabilizados, pero a un nivel más alto de la pobreza que teníamos. Es decir, volvamos otra vez a crecer, ¿no?, con un niveles de pobreza mayores y estabilizados, ¿no? En ese diagrama, que además ahora mucha gente lo utiliza, y hablando del tema de pobreza, cuando lo utilizó por primera vez Juan Carlos, nos pareció especialmente explicativo de cómo funciona el indicador AROPE, que no lo he hecho hasta ahora para que no lo entiendan. El AROPE tiene 3 componentes. Uno que es la pobreza relativa, que tiene un peso importante, que es el círculo ese más grande que aparece ahí. Otro que es la privación material severa, ¿no?, que es el círculo más pequeñito. Y otro que es la baja intensidad del empleo en el hogar. ¿Qué significa cada uno de ellos? La pobreza relativa es estar por debajo del 60% de la mediana. La privación material severa se compone por 9 indicadores que van pues desde tener televisión o tener en color o poder tener teléfono móvil, etcétera, y luego también a otras que pueden ser el poder tener una semana de vacaciones, o uno que para nosotros es especialmente importante, el poder comer carne, pescado, pollo o su equivalente vegano en 2 o 3 veces por semana, ¿no? En eso se descompone el de privación material severa, que es un componente especialmente importante. Pues bien, personas en España que cumplan los 3, que les afecta a los 3 indicadores, tenemos al 1,4%, que son 670.000 personas, ¿no? Este dato yo creo que es especialmente importante, y ese foco de esas 670.000 personas para nosotros es especialmente importante. Pero también hay que decir que la tasa AROPE no es una tasa homogénea para todas las personas, y que tiene grandes diferencias tanto por sexo, por edad, por nacionalidad, por nivel educativo, por hábitat, por situación económica, por tipo de hogar, discapacidad, territorio, etcétera, etcétera. Estos ejemplos, para poner algunos ejemplos, decir que cuando hablamos del AROPE, en el informe lo tienen ustedes, les hemos entregado, si no me equivoco, un resumen ejecutivo, pero en el informe está completo. Ahí. Vale, perdón. Te envío. Ah, vale. ¿No? Decir que, por ejemplo, que tenemos que desciende, cuando hablamos de sexo, por ejemplo, vemos que desciende más en hombres que en mujeres. En el tema de género es importante tener en cuenta lo que ha ocurrido a lo largo de la crisis, ¿no? Cuando empezó la crisis, la famosa crisis, y que tanto nos ha afectado, nos encontramos con que la tasa de pobreza de las mujeres era mucho más alta que la de los hombres. Durante la crisis, en el momento más agudo de la crisis, se equipararon las tasas de pobreza entre mujeres y hombres. Y hay gente que dijo, ya hemos conseguido la igualdad. Sí. Un desastre. Triste consecución, porque es verdad que lo que había ocurrido es que las mujeres no habían mejorado, habían empeorado su tasa de pobreza, pero los hombres habían empeorado muchísimo más. Eso es lo que había ocurrido, sobre todo porque ciertos sectores, como la construcción y demás, tuvieron un fuerte impacto. Pero lo más preocupante viene después. Llega la recuperación. Y entonces volvemos a ver que la feminización de la pobreza sigue actuando.
vemos cómo los hombres salen mucho antes de la situación de pobreza que las mujeres. Y, de hecho, en estos momentos volvemos a tener una diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de pobreza. La tasa de los hombres está en el 25,1%, la tasa de las mujeres en el 27%. Es decir, que se actúa, que si no actuamos de manera focalizada, teniendo en cuenta la cuestión de género, nos encontramos con que las reacciones y las situaciones y las condiciones de salida son claramente desiguales. En edad, es verdad que hay un foco que hablaremos ahora más adelante de la pobreza infantil, pero hay un sector que es el grupo más potente, para desgracia del grupo, en el ámbito de pobreza, es el de los jóvenes de entre 16 y 29 años, con un 33,8% de la población en pobreza. Y luego tenemos a los mayores de 65, que ha subido nuevamente. Con las personas mayores, a lo largo de la crisis hemos tenido también un movimiento que tiene que ver con un efecto estadístico, y eso también hay que reflejarlo. Es decir, cuando arrancó la crisis, había unos niveles de pobreza en personas mayores que no era el de los más altos, siempre estaba entre los núcleos del grupo más bajo, pero cuando llega la crisis mejora mucho su indicador de pobreza, baja mucho el indicador de pobreza. ¿Por qué? ¿Había mejorado la condición de nuestros mayores? No. Es que eran los que tenían ingresos fijos. Y entonces, como se viene abajo, los ingresos de la mayoría bajan la media de ingresos en todo el país, entonces quienes estaban en los límites de pobreza pasan a dejar de estar en el ámbito de pobreza. Mejora la tasa, pero no mejora sus condiciones. Es más, ni mejoran sus condiciones, sino que empeoran, porque muchos de ellos pasan a asumir, al tener rentas estables, a asumir la ausencia de rentas que pueden tener algunos miembros de sus familias, ¿no? Ahora, como mejora el nivel medio de la renta, nos encontramos con que nuevamente, sin cambiar sus condiciones, pasan a estar más en situación de pobreza. Otro dato importante que nos marca el informe es cómo el tener hijos puede ser un acicate para estar en situación de pobreza. Hay más pobreza con carácter general donde hay menores, en los hogares que hay menores. Y hay menos pobreza con carácter general también donde solamente hay adultos en los hogares. Y no digamos ya lo que son las familias monoparentales, que, como saben ustedes, en más de un 80% son monomarentales, ¿no? La mayoría son familias, cabeza de familia es una mujer. En este caso, aparte de haber subido 2 puntos en el último año, nos hemos puesto en el 50%. Hay que hacer una observación. Esta encuesta de condiciones de vida se hace sobre los hogares, por lo tanto es muy difícil discernir entre hombre y mujer, a no ser que sean hogares en donde solamente haya una persona, ¿no? Y entonces sea hombre o mujer. Ahí se puede decir. Si no, lo que se computa es el nivel de pobreza de todo el hogar. El hecho de que nos salga mucho más marcado la feminidad de la pobreza en España tiene que ver en gran parte, con este tema de los hogares monoparentales, es decir, mujeres con hijos a cargo. Es uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos de pobreza en España. Y luego, también el informe hace una referencia a la gran desigualdad territorial. En estos momentos, entre algunas comunidades autónomas, eso lo veremos ahora un poquito más adelante, podemos encontrar con que hay hasta diferencias de hasta más de 30 puntos entre unas comunidades autónomas y otras. Y ahora veremos cómo funciona además esto. Entrando en pobreza relativa, que es el primer componente de esto, que es el gráfico que tienen ustedes ahí. El 21,5% ha bajado un 0,1% en el último año, aproximadamente 10 millones de personas, que haya bajado la pobreza. A nosotros nos congratula, pero también nos confirma un poco esto que he dicho antes, de ese proceso de estancamiento. Claro, nos congratula bajar un 0,1% el índice de pobreza, pero si fuésemos a este ritmo, podríamos erradicar la pobreza dentro de 215 años, ¿no? A 0,1, añito a añito, 215 años.
Evidentemente, esto no es bajar la pobreza, esto es estabilizar la pobreza. Hay que tomar medidas para bajar la pobreza. Y vuelvo a repetir lo que decíamos, lo que nos ocurría cuando crecíamos como nunca. Estamos empezando también en esa situación. Según la situación de actividad, también vemos que el 46,8% de las personas desempleadas están en situación de pobreza. Es decir, además, en este caso, hay 15 puntos más que en el 2008. Vuelvo a repetir, el 46,8% de las personas desempleadas están en situación de pobreza. 15 puntos más que en el 2008. Y esto no estará vinculado a la baja y mala protección por desempleo que hemos tenido en este país. Esta es una situación importante que está ahí. Y luego tenemos otro factor que tiene que ver también con la actividad. Las personas que están trabajando y tienen pobreza, lo que llamamos trabajadores pobres, aproximadamente el 14%, que desde el año 2014 no mejora. Aumentamos el empleo, pero seguimos teniendo un 14% de personas, en torno al 14% de personas en situación, trabajadores en situación de pobreza. Por lo tanto, la importancia que tiene todos estos indicadores, que además nos llevan a otro dato que nos parece especialmente relevante. Ustedes han oído, incluso posiblemente hayan dicho, hemos dicho, que el crecimiento puede ayudar o ayuda a erradicar la pobreza. Eso es una verdad a medias. Y todos sabemos lo que significa una verdad a medias, que si no tenemos cuidado se puede convertir en la peor de las mentiras. Miren, en los últimos 4 años, desde 2014 a 2018, el Producto Interior Bruto per cápita ha crecido un 17,5% en este país, que es un buen dato, Y también ha bajado la pobreza, 7 décimas. ¿Existe coherencia? ¿Cuánto tiene que crecer el Producto Interior Bruto para conseguir bajar los 20 y tantos puntos de pobreza? Estaríamos hablando de cifras estratosféricas. O sea, no existe esa correlación, y en el estudio aparece en varios sitios, no existe esa correlación directa entre crecimiento del Producto Interior Bruto y erradicación de la pobreza. La correlación para la erradicación de la pobreza está vinculada a políticas específicas, medidas específicas para erradicación de la pobreza. Privación material severa, tenemos un 4,5%. Tenemos un 4,5%, un 5,4%, perdón, ha subido un 0,3%, pero lo que es más grave, porque es verdad que hay oscilaciones anuales, pero lo que es más grave es que desde 2008 ha crecido un 50%. Este indicador es especialmente grave porque, como hemos dicho antes, hace referencia a elementos, como hemos comentado, de no poder alimentarse adecuadamente, ¿no? Y en este caso, en el ítem de no poder alimentarse adecuadamente, vemos que este año también ha bajado un 0,1%, está en el 3,6%, pero es el ejemplo más gráfico, ¿no?, de que precisamente las peores situaciones de las personas no se están pudiendo afrontar. Y luego tenemos el indicador de baja intensidad del empleo en el hogar, donde vemos que tenemos un 10%, un 10,7%, que ha bajado 2,1%, 2 puntos el indicador. Tenemos a 3.700.000 personas en esta situación y estamos 4 puntos por encima desde el 2008. Hemos mejorado la situación del empleo, sin embargo, este indicador sigue siendo muy preocupante y además muy por encima de la media europea. Luego, también, ya saliéndonos de estos indicadores de la privación material severa, hay otro indicador que para nosotros nos parece especialmente importante: la dificultad para llegar a final de mes. Entre las personas
que tienen alguna dificultad, que tienen mucha dificultad, o que viven, o que lo tienen de una manera muy difícil, nos encontramos con un 55,3%. O sea, más de la población española vive al límite de sus posibilidades. ¿Se acuerdan cuando nos decían al empezar la crisis que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Ya se podían preocupar los mismos de los que están viviendo al límite de sus posibilidades? Que es el 55% de la población española. Otro dato que aparece en el informe es el tema de la brecha de pobreza y la pobreza severa. Cuando hablamos de brecha de pobreza, diciéndolo a lo bruto, es el dinero que una persona en situación de pobreza necesitaría ingresar más para dejar de estarse computado como pobre, como persona en situación de pobreza. Decir que tanto la brecha como la pobreza severa, que también están ahí, ambas se han reducido. La brecha de pobreza está en estos momentos aproximadamente en el 28,5%. Decir que si en el año 2008 esa brecha era de 2.148 euros, es decir, a una persona en situación de pobreza le hacían falta 2.148 euros para poder salir de ese cómputo, en el 2018 son 2.529 euros lo que le hacen falta. ¿Esto qué nos dice? Que no solo es que hay más personas empobrecidas, es que son más pobres que eran en el 2008. Y sobre la pobreza severa, que ha bajado 1,2 puntos, que se ha reducido en 500.000 personas, lo cual es un dato positivo, a eso hay que tenerlo siempre en cuenta, pero sigue afectando al 5,7% a 2.600.000 personas. Si comparamos con el 2008, tenemos a 740.000 personas más en situación de pobreza severa. El informe también habla de desigualdad. Y simplemente voy a hacer unas pequeñas referencias. En el primer cuartil, todavía no son cuántas, si dividimos la población en 4 partes, la parte más pobre, esos 25% de la población, ese 25% todavía no ha alcanzado los niveles del 2008. Es decir, estas personas no han superado la crisis, siguen estando en una situación peor que la que tenían en 2008. Aquí el resto sí lo ha superado ya. Aquí permítanme también que esta frase que escuchábamos, que la crisis nos afecta a todos, aquí estamos hablando de una nueva verdad a medias y de las peores. Porque si vemos el 50% más rico, la mitad aproximadamente, estas personas entraron como 3 años más tarde en crisis y salieron hace ya como 3 años de la crisis. Y entre medias han tenido como 2 años y poco que han vivido la crisis, siendo el estrato más alto de la población, con lo cual el impacto personal, me imagino que sus cuentas corrientes puede haber afectado, pero el impacto personal posiblemente haya sido más limitado. Bien, pues ese 25% más pobre, entraros 3 años antes y ya llevan 9 años. Por lo tanto, eso de que todos hemos sufrido la crisis es una verdad, pero una verdad a medias. O algunos lo sufrieron muy poquito, en muy poquito tiempo, y otros la están sufriendo mucho y mucho tiempo y siguen en ella. Luego, decir también otro indicador, el tema de decir que el 20% de la población más rica multiplica por 6 a los ingresos del 20% de la población más pobre. Desigualdad territorial. Este mapa, que también hemos hecho un poco famoso, que la primera vez que lo vi me dejó impactado, nos muestra cómo se distribuye la pobreza por comunidades autónomas en España. Las grandes desigualdades que existen. Si se dan ustedes cuenta, esa línea que aparece ahí
divide a España en dos, y como hemos dicho antes, la diferencia entre la menos pobre y la más pobre de las comunidades autónomas puede llegar casi a 32 puntos de diferencia entre unas y otras. Se ve que la norte está prácticamente toda a partir de por debajo del 20%, mientras que la sur está en esas condiciones. Pero además nos hemos percatado de que a grandes rasgos incluso podríamos hacer un barrido de este a oeste, y conforme nos vamos acercando al oeste la situación empeora, tanto en el norte como en el sur. Por lo tanto, tenemos una distribución que además es persistente en el tiempo, que tiene que ver con el AROPE, que tiene que ver también con la privación material severa. En definitiva, que tenemos una situación estructural de desigualdad en todo el territorio. El estudio también hace una pequeña comparación con Europa, utilizando datos Eurostat y teniendo en cuenta que aquí los datos son todos 2017. Estamos 4,2 puntos por encima de la media europea, es de la séptima más alta, y prácticamente en todos los indicadores estamos peor estamos por encima de la media, estamos peor que el resto de Europa, exceptuando en el de privación material severa. En algunos casos la situación es sangrante, ¿no? En el tasa de riesgo de pobreza no estamos los últimos, estamos por delante de Lituania y Letonia, ¿no? Y luego, pues en desigualdad también tampoco estamos los últimos, porque estamos por delante de Bulgaria y de Lituania, ¿no? Pero esa es la situación que tenemos con respecto a Europa. Dentro del estudio hay un montón de gráficos que nos dicen cómo estamos con referencia a privación material severa, desigualdad, elementos de baja intensidad en el empleo, etc. Verdaderamente la situación que tenemos en Europa es expertamente complicada. Luego tenemos las monografías. En el estudio también aparecen 4 monografías, una que tiene que ver con la población pobre, personas empobrecidas, y con un perfil que a lo mejor a alguien le sorprende. Una parte de la población empobrecida está constituida por personas españolas, en un 80,5%, adultas, en un 77,6%, con un nivel educativo medio o alto, el 22,9% de mayores de 15 años con bachiller y el 13,4% con educación superior, y además con trabajo. Ese es el perfil que sale del análisis. El desempleo no define la pobreza en este país. Dentro del grupo de personas empobrecidas, el grupo mayor es el de personas empobrecidas con empleo. Es el grupo mayor. Por lo tanto, algo nos tiene que hacer pensar y reflexionar. Esto también tiene que ver con que cuando se nos dice que el empleo es el que termina con la pobreza, es otra verdad a medias y además de las más lacerantes. No cumple con esa misión si el empleo no tiene determinadas condiciones. Por lo tanto, y por supuesto, no es el desempleo el culpable de toda la pobreza. Por supuesto que influye, es evidente, porque la tasa de personas en desempleo que tienen pobreza es alta, pero es que además lo que sí hace es que al tener una muy baja protección, su situación es especialmente preocupante. Otro elemento, otra monografía en el tema de... También se hace referencia a la gran diferencia entre ser pobre o no ser pobre, que algunas veces, como tenemos en el imaginario que ser pobre es estar pidiendo en la puerta de una iglesia, pues no. En uno de los países más ricos del mundo, que está en la Unión Europea, que es la zona más rica del mundo, la pobreza no se define por estar precisamente pidiendo a la puerta de la iglesia o estar en la calle, teniendo en cuenta que en España tenemos más de 30.000 personas en situación de sin hogar.
pero estamos hablando de 12 millones y pico de personas en situación de pobreza. Por lo tanto, ¿en qué se define esa pobreza? En la incapacidad de poder adquirir determinado tipo de suministros, de poder comprar determinado tipo de productos, de poder tener estabilizada la alimentación, de poder tener elementos complementarios para la infancia, para el cuidado de los hijos y también para las cuestiones de ocio, que parece ser que son superfluas, pero todos sabemos que pueden ser extremadamente importantes. Otro de las monografías tiene que ver con la pobreza infantil. Recordamos aquí que uno de los dos objetivos de compromisos de España era la reducción de la pobreza infantil al mismo tiempo que el resto de la pobreza. Y ha llevado, y la verdad que el tratamiento ha sido igual. O sea, hemos incumplido de la misma manera en pobreza infantil que en pobreza general. Hay que decir que para el 2018 el 29,5 está en situación del indicador AROPE, 26,8 vive en riesgo de pobreza, 6,5 soporta privación material severa y el 7,7 lo hace en pobreza severa. También el 7,7 vive en hogares con baja intensidad en el empleo. Es decir, todos los indicadores en infancia son peores que cuando hablamos del indicador general. Y eso es especialmente importante. Antes ha dicho que los niños son nuestro futuro. Es verdad. Y además hay que cuidarlos porque son nuestro futuro, pero también es su futuro, ¿no? Y demás. Pero es especialmente importante recordar siempre, y esto recuerdo mucho las palabras de un presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, que bien que pensemos en su futuro, pero que pensemos en su día a día, en su presente, porque la niñez se pasa, ¿no? Y es importante que la niñez tenga medidas específicas para el momento que la están viviendo, y eso ayudará a que ese futuro sea mucho mejor. Pensemos también en su situación. Otra monografía tiene que ver con las personas con discapacidad. Aquí también el resumen es fácil de hacer. En todos los indicadores están peor. Porque no solamente hay que ver el nivel de renta, también hay que mirar que las personas con discapacidad muchas veces o en tiempo o en recursos necesitan o más tiempo o más recursos para cualquier tipo de acción en la vida diaria. Y eso repercute en su calidad de vida. Y finalmente, está todo lo que hacemos referencia al tema del peso de género en el estudio. Se hace una especie de referencia a todo el tema salarial, la situación de brecha salarial a lo largo de todo el estudio, pero también indicar en prácticamente todos los indicadores, todos los elementos que salen cuando comparamos hombre y mujer, la mujer sale peor dibujada en el estudio. Por lo tanto, hay un problema de género. Tenemos un problema de medidas económicas, políticas, fiscales, sociales, que actúa de manera distinta en hombres y mujeres y genera esa dispersión. Esto es una visión muy general de lo que es lo que ha sido lo que es el estudio. Estas dos conclusiones que le presentamos es, por un lado, lo que hemos dicho al principio, el incumplimiento del compromiso 2020 con la preocupación que nos lleva que apunta malas maneras para el pilar europeo de derechos sociales, y segundo, y también los objetivos de desarrollo sostenible, y que el crecimiento económico por sí solo no trae consigo una reducción de la pobreza. Hay que tomar medidas específicas para luchar contra la pobreza. Por un lado, para erradicarla, y por otro lado, para afrontar las consecuencias en las personas que ya están en situación empobrecida, que son dos cosas distintas y algunas medidas son complementarias. Es verdad que estamos hablando de datos de 2017 o 2018, es cierto que tenemos esperanzas puestas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza y la Exclusión Social, es cierto que tenemos esperanzas puestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es cierto que tenemos esperanzas puestas en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, pero es cierto que esas esperanzas solamente se pueden mantener
si empezamos a ver cómo se materializan en medidas concretas, en políticas concretas, de mucho más impacto, de mucho más calado, de las que hemos tenido a lo largo de los últimos años. La crisis no ha generado la pobreza, la ha hecho más intensa y más extensa. Ya teníamos una buena mochila anterior y ahora lo que tenemos que hacer es a ver cómo nos vamos deshaciendo de la mochila. Primero, con las medidas que se han tomado para salir de la crisis, que han empeorado las situaciones de pobreza, y segundo, para revertir todas las condiciones que se tenían antes incluso de la propia crisis. Y quedamos a su entera disposición con todas y todos, de todos ustedes. Juan Carlos ha sido el que ha estado haciendo el informe, por lo tanto podrá aclarar las meteduras de pata que yo haya podido cometer, y Graciela podrá hablar de las medidas, si a alguien le interesan también, que tenemos para distintas cosas. Agradecer, por supuesto, al Senado, que nos ha permitido hoy estar aquí, y también al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que es el que, en definitiva, gracias también al IRPF, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? A ese 0,7 del IRPF que muchos ciudadanos marcan, nos permiten poder estar haciendo este seguimiento a lo largo de los últimos 9 años. El año que viene será el último año de la Estrategia 2020 y dentro de 2 años veremos el éxito que hayamos podido tener real con esta estrategia. Hay una cosa importante. Ya barruntamos que no se van a conseguir los objetivos, pero sí es cierto que sin esta estrategia estamos convencidos de que la cosa podría haber sido incluso peor. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición para cualquier cuestión que consideren oportuno. Gracias. ¿Alguna cuestión? Sí. Querría saber, comentaba que hay un 14% de trabajadores pobres y también que uno de los colectivos más vulnerables son los jóvenes de menos de 29 años. Querría saber si hay una relación entre trabajadores pobres y juventud. Gracias. No podemos saberlo porque la muestra no permite combinar ambas cosas. Tenemos una muestra que está preparada para... La encuesta de condiciones de vida, los objetivos de la encuesta de condiciones de vida son mantener un seguimiento de la pobreza y la exclusión social, de la tasa AROPE y de otras cosas también, ¿no? Pero tiene el tamaño muestral no permite acercarse a eso, no es posible saber. ¿Alguna otra cuestión? Sí, yo quiero agregar algo a esto. Sin embargo, con respecto a este grupo de edad, lo que vemos es que las tasas de desempleo son las más elevadas. Entonces, lo que está incidiendo no solo es el ingreso en la pobreza, sino también el desempleo. Y finalmente, decir una cuestión, es la gran consistencia de los datos. Es decir, todos los datos nos llevan al mismo sitio. Es verdad que si vamos, no se puede hacer, como ha dicho Juan Carlos, porque no se puede inferir de una manera directa, pero si vamos viendo que ahí están los mayores niveles de pobreza, que vamos viendo que el trabajadores pobres no se mueve, vamos viendo que el empleo no consigue convertirse en... que el nivel de desempleo en los jóvenes es el más alto, pues es verdad, eso al final te tira dando una consistencia que claro, que intuyes que puede ir por ahí, pero es verdad que la encuesta de condiciones de vida y de hecho en todo el estudio no vais a encontrar ningún tipo de interpretación general, sino lo que hay es, esto es lo que sale, son datos oficiales, ¿no? de esto, y llegamos hasta donde se permite esos datos oficiales, pero es verdad que la consistencia de los datos te pueden ir llevando a determinadas reflexiones. Sí. Yo, buenos días, yo soy Luis Martín de la Sociedad de Pediatría Social. Y soy pediatra y he trabajado en los momentos más
difíciles de la crisis en atención primaria, que es un lugar privilegiado en el bueno y en el mal sentido para ver la repercusión en las familias. Entonces yo, desde esa postura, yo creo que lo que necesitamos en países como Inglaterra se ha hecho, es decir, bueno, los pediatras, ¿qué podemos hacer en esta situación? Nosotros no podemos influir en las políticas sociales a través de nuestras organizaciones o en las políticas, pero pues, tenemos una situación limitada. Entonces, realmente lo que podemos hacer es saber que la pobreza pasa por delante de nosotros. Porque muchas veces, claro, no tienes tiempo o no tienes suficiente conocimiento o sensibilidad para detectar. Muchas veces lo que vemos es cómo las situaciones de pobreza, sobre todo en las familias monoparentales, crea una situación de estrés familiar, sobre todo cuando no hay la familia extensa que apoye. Y también están las medias verdades de la familia extensa, porque no todas las familias extensas pueden responder a la necesidad. Segundo, porque no todos los niños tienen familia extensa, y más en las grandes poblaciones, muchas veces. Y tercero, muchas veces yo recuerdo el caso dramático de una madre que decía, se ha muerto el abuelo. O sea, es que claro, los pensionistas nos morimos, tenemos un límite de vida la muerte más cerca. Entonces, claro, lo que suponía para esa familia no solo la pérdida del abuelo, que lo era también, pero también en algún momento dice, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿No? Que eso es un tema que se está planteando. O sea, nos hemos apoyado e incluso se ha ponderado en determinadas autoridades el papel que ha tenido la familia y la familia extensa, desde una percepción familiarista, pero no se reconoce que eso no debe ser lo que debe estar ahí. Por último, quería comentarle, porque ha hablado del tema de la pobreza infantil o de las personas menores de 18 años, niños y adolescentes, pero yo preguntaría si hay datos por tramos de edad en la infancia. Los hay. Lo digo tramos de edad, no, claro, porque cuando se ha hablado de la importancia para el bienestar durante la infancia y para el desarrollo, o los efectos deletéreos que tiene la pobreza en estas etapas, es que hay una etapa que ahora se da mucha importancia en promoción de salud en la infancia, que es las etapas tempranas. Entonces, las etapas tempranas realmente, y ahí sí tenemos, yo solo digo también como pediatra, es un momento de especial momento para poder actuar desde nuestra parte y desde los servicios sociales. Y entonces yo querría saber si hay datos por tramos de edad, porque esto es un estudio de prevalencia en el momento que se hizo, ¿no? Sobre el tema de los datos, Juan Carlos va a poder, que creo que son muy limitados, si es que los hay, y demás. Y luego decir una cuestión, cuando se habla de la familia y esto, coincido con lo que está comentando. Primeramente porque algunas veces tenemos una visión de estructura familiar que ya no está tan así. Que la diversidad familiar en este país es muy alta, ¿no? Y el hábitat de la familia ha cambiado mucho, con lo cual hay de todo tipo de familias, ¿no? Y cuando estamos hablando precisamente de las monoparentales, marentales, pues lo de extensa, pues depende, ¿no? Hasta dónde llega. Y cuando se habla del estrés, lo he mencionado muchas veces, no quería volver a repetirlo porque siempre saco el mismo ejemplo, porque yo cuando hablamos de pobreza y damos números, siempre me quedo con la sensación de que a lo mejor no transmitimos que detrás hay personas, ¿no? Que verdaderamente no son números, son personas. Hay un comentario que hace una mujer que en la EAPN Madrid se hizo un estudio, ¿no? Con grupos de discusión, y hay un comentario de una mujer en el que, ahora no lo tengo delante, además quien hizo el estudio está ahí sentada ahí atrás, lo estoy viendo ahora mismo, y en el que viene a decir que el dinero que llega a casa prácticamente antes de entrar ya está gastado, ya se sabe a dónde va, que lo que entra por una mano sale por la otra, cómo está todo gastado y además no llega y falta. Y luego de ahí da un salto a la siguiente frase, que empieza a decir, y claro, y mis hijos empiezan a decirme, y no te pido nada, porque es no, siempre es no, cada vez que pido algo es no, y eso agota, y eso
cansa y eso psicológicamente es insoportable. Utiliza otras palabras, ¿no? Pero viene a decir realmente eso. Es el nivel de tensión. Estamos hablando de una mujer que además tiene trabajo. O sea, es tremendo. O sea, es tremendo lo que está viendo. Eso es pobreza, no es un 23%, un 7%, un 4% de privación no sé qué. No se vive con porcentajes. Se vive en situaciones de estrés familiar, personal, tremendos, ¿no? dentro del hogar. Y muchas veces la pobreza es claramente invisible y además hacemos un muy flaco favor cuando asociamos la pobreza a la visión más extrema de la misma, ¿no? Partiendo de que la visión más extrema de la misma además debería ser un objetivo rápido, porque estamos hablando de 30.000 personas aproximadamente, pero el otro gran bloque del que estamos hablando, y además que es invisible. Es que no los vamos a ver pidiendo en la calle, los vamos a ver en la tienda del supermercado y a lo mejor los distingues si miras lo que llevan en la cesta. Que a lo mejor ves mucha pasta, ¿no? Y ves muchos productos de ese tipo, ¿no? Que te denota por dónde va. Y que luego son gente que recibe apoyo desde distintas organizaciones sociales, de los servicios sociales básicos, que además también durante la crisis han sido los que más han sufrido, ¿no? Porque es verdad que todo ha sufrido, pero todo el sistema de protección social hemos hecho casi una política procíclica, más que anticíclica. Es decir, parecía que los sistemas de protección los teníamos pensados para cuando iba la cosa bien. No, los sistemas de protección deben de estar pensados para cuando la cosa vaya mal. Pues aquí lo hemos hecho al contrario. Cuando la cosa empezó a ir mal, empezamos a poner dificultades a la gente para acceder a determinado tipo de recursos, se convirtió acceder a las rentas mínimas en una auténtica gincana, se redujeron en algunos casos los sistemas de prestaciones, se desmantelan se desmantelan parte de los servicios sociales básicos, las entidades sociales sufren un impacto brutal, sobre todo con la desaparición de obras sociales y de apoyos y demás, y además se les redirigen los recursos hacia elementos asistenciales, no de promoción de la persona. En la sanidad se nota el impacto, y la sanidad, por ejemplo, es uno de los elementos que más ayuda a que las familias no sufran el estrés de la pobreza, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es verdad que es muy antiguo, pero que nos permite ver cómo la sanidad influye en la erradicación de la pobreza. Una persona hace muchos años tenía un dinero ahorrado para comprar una casa y la iba a comprar. Entonces no teníamos una sanidad pública universal ni nada por el estilo, ¿no? Y su hija tiene un problema de apéndice y tiene que operarse. Y claro, la opera. Y paga la operación. Y se queda sin la casa. Porque ya no puede comprarla. ¿La sanidad universal ayuda o no ayuda a que no exista pobreza? El proceso de empobrecimiento de esa mujer con esa hija fue bestial, por un problema sanitario. Hombre, ahora mismo tenemos un sistema sanitario universal, pero ese es el gran valor que tiene el sistema sanitario, que es preredistributivo, que nos ayuda a que las personas, ayuda sobre todo a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad cuando este es equitativo. Lo mismo ocurre con el sistema educativo, etcétera, ¿no? Verdaderamente son necesarias medidas concretas, porque muchas veces la pobreza es invisible a nuestro alrededor. Y ya no sé si Juan Carlos quiere decir algo. Bueno. No. Buenos días. Quería preguntar, no sé si a cuál de los tres, quizás a ella porque no ha hablado todavía. Buenos días, Graciela. La relación que puede haber entre esa brecha de género, ¿no? en cuestiones de pobreza, y también la pobreza infantil, también con lo que decía el pediatra que ha participado. No sé si también tiene que ver eso, ¿no? O sea, si la mujer, sobre todo en situación de monomarentalidad, tiene todavía más problemas de pobreza, si eso repercute aún más en los niños. Bueno,
Nosotros en EAPN vivimos este tema de lo que el pediatra comentaba como familiarización de la atención o de los cuidados. En el año 2016 hicimos un estudio comparativo con Italia y vimos que en ambos países los recortes de los servicios sociales y la pobreza, el empobrecimiento de la familia llevaban a tomar conductas como, por ejemplo, sacar a los abuelos y abuelas de la residencia y traerlos a la casa para que los cuiden las mujeres, conductas regresivas desde la perspectiva de género. Y esto era claro en el año 2016. Se veía que en los países mediterráneos con unas estructuras familiares tradicionales, el rol de la mujer cada vez que había una crisis se revalorizaba como el principal factor de cuidado y de reproducción. Entonces, este tema está claro cuando en el caso de las familias monoparentales tienes el 100% de la responsabilidad en la jefa del hogar y es además la proveedora de recursos de ese hogar. Entonces, es una situación de estrés extremo, ¿no? Y esta situación no es, si bien en España es uno de los países en la Unión Europea que tiene la tasa más alta de AROPE en hogares monoparentales, este problema también es un problema en toda Europa, porque la tasa media está en torno al 48-47% de AROPE de los hogares monoparentales. Es decir, que la economía está pensada para un hogar donde hay 2 adultos proveedores. Cuando hay solo uno, y además ese es el que tiene todo el cuidado a su cargo, la situación es de estrés extremo. Y de ahí a la caída directa en situaciones de pobreza. Hola, buenos días. Quería felicitar a la red. Soy Susana Gende de Cruz Roja, miembro de APN, y especialmente a Juan Carlos por el extraordinario estudio que nos ha presentado. Es algo que yo creo que no nos deja sin palabras, a pesar de las puntas de mejora que se pueden ver en algunas partes. Y al hilo de la palabra estrés, que ha surgido varias veces, y de lo que comentaba el doctor, quería comentar que también con Graciela estamos investigando en Cruz Roja el impacto que tiene en la salud la situación de pobreza. En los grupos que hacemos de debate hay una frase también, que Carlos sacaba otra, es que al final te pinta mucho más el cuadro que los porcentajes. Había una de las mujeres que era una familia monomarental que decía: la pobreza es una enfermedad. El impacto que tiene vivir un estrés crónico en la salud física, en la salud mental y en la salud emocional de las personas que sufren pobreza es tremendo. Y en el estudio sale que la pobreza severa ha crecido y que la brecha de pobreza ha crecido. Estos son datos de la población general. Todas las organizaciones que forman EAPN estamos trabajando con personas que están en riesgo de pobreza y exclusión, a veces en situaciones muy severas. Lo que queremos trasladar un mensaje de que solamente con políticas públicas fuertes que ayuden a paliar las mayores desventajas sociales, pero con políticas públicas para toda la población, se combate la pobreza. Sí, buenos días. Soy Mercedes Berenguer, soy senadora y la verdad es que era también agradecer el informe, aunque lo tendremos que estudiar con mucho detenimiento, porque hay una de todas las cifras que se han presentado, a mí me ha impactado una, que ha sido cuando comentabas que el PIB había incrementado un 17,5% y sin embargo solamente se había reducido 7 décimas el índice de pobreza. Yo creo que eso es algo que impacta, porque realmente si no tenemos un compromiso, como tú también habías dicho, ético y fundamentalmente político y económico, de medidas concretas para reducir la pobreza, simplemente con aquello de mejorar la economía, si olvidamos toda la parte de la vertiente social de la economía, evidentemente no estaremos consiguiendo nada. Por tanto, agradecer este informe porque permite, por lo menos, cuando estemos revisando todas las propuestas que traigan, poner el énfasis, que muchas veces hablamos de la pobreza y mejorar la pobreza, pero se queda muchas veces en frases y no en actuaciones concretas, fundamentalmente políticas y económicas. Y yo quería, por eso, agradecerlo muchísimo, lo estudiaremos con todo el detenimiento, porque evidentemente es una situación que yo creo que nos ha dejado a todos impactados y nada, gracias y ahí estaremos. Micro. ¿La pobreza es una enfermedad? No, la pobreza no es una enfermedad. La pobreza produce enfermedades, que es muy diferente. Hay que tener mucho cuidado con las metáforas porque
digamos, atraen, culpabilizan, ocultan muchas cosas. La enfermedad es una cosa personal que no tiene causas o que tiene causas que están fuera de las personas, que no están cerca de nosotros, que se investiga para resolverlas. Hay un montón de cosas. No es una enfermedad. La pobreza no es una enfermedad. La pobreza tiene causas bien concretas, ¿entiendes?, que no están en el PIB solo, están en el PIB más las políticas, como Carlos ha explicado. ¿Entendéis? Entonces, la pobreza produce enfermedades. Es cierto, acabamos de presentar un estudio sobre salud y pobreza, donde se explica claramente todo eso, ¿no? ¿Entiendes? Pero las metáforas son peligrosas en el sentido ese, porque la pobreza tiene causas concretas, y las causas son estructurales, son sociales, dependen de la forma que tenemos de organizarnos. Eso por una parte. Luego, tú hablas del PIB, sí, ¿no? El PIB, el problema que hay es que las estrategias tradicionales de lucha contra la pobreza, las que se han implementado, han sido insuficientes todas, ¿no? Las basadas en el crecimiento puro, las basadas en el crecimiento del PIB y en el del empleo. Y hemos visto que el PIB solo no produce crecimiento. Hay una tabla, hay un gráfico en el informe que relaciona PIB de las comunidades autónomas y tasa AROPE, ¿no? Y entonces se ve que hay muchas comunidades autónomas que tienen un PIB muy similar y sin embargo tienen tasas AROPE muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la gestión del PIB influye, la manera en la que se distribuye, es PIB más política, ¿no? Y al revés también pasa, en plan vertical, muchas comunidades autónomas que tienen la misma tasa de pobreza y exclusión o muy parecida y sin embargo tienen PIBs muy diferentes, ¿no? Entonces, por poner un caso, tenéis Extremadura, por ejemplo. Extremadura ha crecido un 9%, me parece, desde el año 2008. El PIB per cápita de Extremadura ha crecido un 9%, me parece, ¿no? Estoy hablando de memoria, no sé, están los datos en el informe, ¿no? Sin embargo, la tasa de pobreza ha crecido también muchísimo en Extremadura. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué un crecimiento tan grande del PIB, uno de los más grandes de todas las comunidades autónomas, porque es verdad que ha crecido, no se traduce en una reducción de las tasas AROPE de pobreza y exclusión? Porque hacen falta más cosas. Volvemos a repetir, siempre estamos con lo mismo, hace falta más cosas, hace falta política. Entonces, hablábamos del crecimiento puro, del PIB, pero también pasa en el empleo. Vemos, por ejemplo, que la tasa de trabajadores pobres se mantiene. No es el empleo lo que define la pobreza, lo hemos dicho antes, ¿no? Es cierto, ¿por qué? Porque resulta que solo un 25% de las personas adultas que son pobres están en desempleo. ¿Entiendes? Hay un montón de gente que su problema no es el desempleo, ¿no? Hay algunos que son jubilados, otros que son menores, otros que son mujeres que no son activas. El empleo es una parte importante, pero no es la totalidad. Se necesita políticas, digamos, que se dediquen a la totalidad de esta gente. Por eso, desde el año pasado que hacemos hacemos el monográfico de pobreza para mirar el perfil de las personas pobres, estas cosas se ven ahí. Es una cosa que no hace mucha gente y que a nosotros nos parece muy importante, saber cómo son los pobres y desmontar la idea preconcebida y muy generalizada de que los pobres son los que venden pañuelos en los semáforos, porque no son eso. Pues eso. Un momento. Quiero hacer una puntualización por lo que comentábamos antes. Lo que yo quería decir, no lo decía yo, lo decía una persona usuaria de los proyectos de una organización no gubernamental. Lo que ella quería decir, entiendo, aunque no sea una experta científica, es que la pobreza se crea y la enfermedad también. Y de ahí viene el peso de los determinantes sociales de la salud, es decir, la forma en que las personas viven, crecen, se alimentan, se relacionan en la salud de las personas. Y desde ese punto de vista, esa frase para mí es definitiva. Yo quería llamar la atención sobre una tendencia bastante fuerte que estamos viendo en toda Europa y es que por el efecto de la digitalización en el empleo y las plataformas digitales en la creación del nuevo empleo, se está produciendo nuevas formas de empleo que la Comisión Europea denomina empleo atípico y que nosotros llamamos empleo precario.
que es un empleo que no tiene ni capacidad de protección social, o sea, que no lleva aparejada la protección social y que tampoco genera derechos a futuro, porque tampoco genera derecho de pensiones, y que está detrayendo contribución a las arcas públicas porque no son formas de autoempleo o pseudoempleo, y esto está pasando en toda Europa. Ese empleo atípico ya le lleva dedicado 2 informes completos la Comisión Europea a analizarlo, y es en parte el que está detrás de este 14% de personas con empleo que son pobres. Ha habido varias sentencias sobre si son autónomos, no son autónomos, no sé qué, pero evidentemente la pobreza está ahí con independencia de la forma. Y esta es una tendencia que va en camino, ¿eh? Sí, buenos días, Ángel Parreño, director general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Bueno, en primer lugar, no quería que acabásemos el acto sin felicitaros y agradeceros este informe, que como otros parecidos, pues tienen el sentido de recordarnos lo imprescindible que es que sigamos trabajando en la dirección de erradicar esta lacra. Y la verdad es que con este tipo de informes y de actuaciones por parte de APN, uno siente que están compensados los esfuerzos para organizar el IRPF con los resultados que el IRPF tiene, ¿no? Así es que enhorabuena y muchas gracias. Y al hilo de lo que comentaba el pediatra, a mí se me ha sugerido una reflexión, y al final os haré una pregunta. La reflexión es, efectivamente, aunque pudiéramos eliminar la pobreza con políticas económicas, obviamente, si no, no se eliminará, y aunque pudiéramos borrarla del mapa español y europeo ipso facto, nos quedará a todos los que trabajamos en el ámbito de la inclusión y en el ámbito de la psicología y la atención a las personas siempre la incógnita de qué tipo de efectos tiene sobre la persona y sobre el futuro de una sociedad el hecho de haber pasado tu infancia en situación de carencia severa. Puede ser que tengas suerte en la vida y que consigas un trabajo y que la economía mejore no sé cuántos puntos del PIB y que de repente la pobreza desaparezca, pero al haber pasado tus años de infancia, pediatra, en situación de pobreza, eso, yo que soy psicólogo no tengo más remedio que reflexionarlo así, tiene una carga personal y psicológica que evidentemente nos tiene que hacer pensar como sociedad, porque sin duda algún efecto tiene de desapego hacia la sociedad que te ha provocado vivir en esa situación. Y la pregunta, ¿algo nuevo para la estrategia de pobreza? O sea, este informe sugiere que la estrategia de pobreza que hemos aprobado el año pasado tiene que ir en una dirección distinta de las líneas generales que se apuntaban en la estrategia. La palabra que pedía. Una cuestión. En el informe, que tiene que ver con la pregunta que hace Ángel ahora, en el informe también aparecen está el AROPE nacional, y luego cada comunidad autónoma le hemos hecho su propio AROPE regional, ¿no? Vemos que ahí se produce un proceso de igualación entre las comunidades autónomas. ¿Esto qué nos dice? Es que nos dice que hay instrumentos nacionales que o no existen, o están fallando, o son insuficientes, ¿no? Tenemos una fuerte carencia de determinados tipos de instrumentos nacionales. Y yendo a la pregunta, si hay cosas que ayudan, sobre todo en el ámbito de pobreza severa, privación material severa y demás, España necesita el tener un sistema de rentas mínimas estatal digno de tal nombre. No lo tenemos. Nos lleva diciendo la Unión Europea durante hace ya varios años, nos lleva diciendo, y perdón por la expresión, de que nuestro sistema de rentas mínimas es un carajal, ¿no? Que tiene, lo dicen más finamente, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿no? En inglés no hay carajal. Exactamente, ¿no? Como dice Graciela. Pero es verdad que son
distintos sistemas de acceso, no se hablan los sistemas entre ellos, no son portables, en definitiva no son suficientes, cuantías totalmente dispares, etc. Y luego no existe ese ámbito estatal. Y cuando estamos hablando del ámbito estatal estamos hablando del sistema de garantía de ingresos, que tiene que ver con un sistema de rentas mínimas y también tiene que ver con la situación de las pensiones no contributivas y demás. Si esos dos elementos se afrontan, dejándolo por encima o al nivel del umbral de pobreza, estaríamos actuando de una manera muy decisiva, ¿no?, con respecto a, sobre todo, la pobreza severa, ¿no?, en todo el país. Y además se beneficiarían más las zonas del sur, siendo medidas dirigidas a las personas, pero posiblemente ayudarían a equilibrar esas grandes diferencias que hay entre comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la estrategia? Yo creo que la estrategia no está mal orientada. Lo que tiene que hacer es tener recursos, y lo que nuestra petición serían, digamos, dos. Una, la materialización de la renta mínima estatal de manera lo más rápida posible, una renta mínima que no solamente es un ingreso mínimo para las familias que no tengan ingresos, sino también eso va acompañado de una prestación por hijo digna de tal nombre. Es verdad que se han dado algunos pasos, pero estamos lejos de donde tenemos que llegar, y en los casos en donde no existe un acceso fácil a la vivienda, es también contemplar el tema de vivienda, porque si no la renta mínima se nos va en la vivienda o el suministro de la misma, ¿no? Por lo tanto, eso para nosotros sería especialmente importante. Y la segunda cosa es una acción específica. Es verdad que esto tiene que ver con infancia, tiene que ver con mujer y demás, pero luego sí específica para ese grupo importante de 30.000 personas en situación de sinhogarismo en este país. Hace falta una estrategia dotada, coordinada y hablada entre todos los miembros y demás. Y bueno, estoy viendo que además que para que esto se tenga en cuenta, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estos elementos no estamos hablando de una población homogénea, que hay colectivos que tienen mayores niveles de pobreza que otros. No es lo mismo la situación, que es importante, de los universitarios en situación de pobreza que de la comunidad gitana, ¿no? La situación que vive la comunidad gitana. Por lo tanto, hace falta actuar con bisturí, no con brocha gorda, ¿no? Verdaderamente hace falta recursos y también focalizar lo que son medidas concretas. Y la palabra. Bueno, no sé. Sí. El director general y la vicepresidenta se marchan porque hoy la ministra recibe en audiencia a una delegación de las personas en situación de pobreza, con experiencia en pobreza, que participaron en Santiago de Compostela, y les van a presentar las conclusiones de ese encuentro, ¿no? Gracias. Bueno, primero felicitaros por el informe. Genera mucha reflexión, sin duda, y muchas incógnitas, lo leeremos en detalle. Y bueno, yo quería hacer incidencia en dos cosas. Una que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, ¿no? Lo comentaba Juan Carlos. Principio, en una comunidad autónoma como es la extremeña, que crece el Producto Interior Bruto y, sin embargo, aumentan las tasas de pobreza en los últimos años. Y bueno, ahí tenemos las tasas más altas de todas las comunidades autónomas, ¿no?, en España. Realmente, mientras sigamos acompañando todas las estrategias de medidas de ajuste de gasto, esta brecha se va a aumentar. Es decir, efectivamente, el aumento de la riqueza medida en términos como se mide actualmente la riqueza, los indicadores económicos, lógicamente, pues al final, si no hay una redistribución, si sigue habiendo una presión fiscal baja, si no pagan más impuestos los ricos, es decir, si las medidas siempre electorales, lo estamos viendo, es bajar los impuestos, pues lógicamente pues aquí no habrá redistribución de la riqueza. Y una segunda reflexión sobre lo que decía el director general, ¿no?, de está bien encaminada la estrategia actual, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza. Realmente los indicadores que tenemos y las herramientas de medida tienen una mirada muy androcéntrica. Entonces, cuando estamos hablando de esas 30.000 personas en situación de sinhogarismo,
y de exclusión residencial, no las estamos viendo a las mujeres. Entonces, por eso están esas tasas, porque no hay acción política, porque hay invisibilidad también en las herramientas de medida. Y nada más, felicitaros y lo leeremos con detalle. Muchas gracias. Sí. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Morales, soy senador por Gran Canaria y pues bueno, veo con tristeza que una vez más Canarias, a pesar de que en los últimos tiempos hemos tenido un incremento de recursos, pues seguimos estando pues el tercero por la cola. Si no me falla el dato, creo que hemos bajado un 4% con el último informe, pero aún así somos de los últimos de lo que es España. Pero lo que sí me llama la atención, y quería saber si está detectado el motivo en este estudio, ¿por qué está marcada España en dos, norte y sur? Porque no hay diferencia de unas comunidades y otras mezcladas, sino hay una diferencia de dos España, el norte con mucho índice de pobreza mucho menor, y las comunidades del sur, incluida en este caso el archipiélago canario, pues entre las más acentuadas. Quería saber si hay algún motivo detectado el por qué. Esto es complicado. Esta pregunta es de nota, ¿no? Porque tiene que ver con elementos estructurales, ¿no? Tiene que ver, si hiciésemos un mapa de acceso al sistema educativo históricamente, también veríamos un mapa muy parecido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y además, y cuando he dicho antes el tema de pensiones no contributivas, si vemos dónde están el mayor número de pensiones no contributivas, que no es que hubiese gente que no trabajaba, sino que no cotizó, también vemos que ese mapa se puede parecer mucho a lo que aparece ahí. Es decir, que verdaderamente estamos viendo que si fuésemos analizando pequeños elementos, iríamos viendo el porqué de la consistencia de esa información. Pero es verdad que desde la encuesta de continuidad de vida no lo podemos sacar, pero sí, cuando hemos hecho el estudio que hicimos sobre el tema de pensiones no contributivas, eso sí que nos daba una imagen bastante, que la podíamos sobreponer una sobre otra, y prácticamente se quedaba casi clavada, ¿no? En ese aspecto, no totalmente clavada, porque Galicia también tiene lo suyo, pero vamos, verdaderamente estaríamos en esos elementos, ¿no? Con carácter general. Es algo estructural que tiene que ver más históricamente, y luego hay cosas que entendemos que eso es muy difícil de afrontar si pensamos que eso se tiene que hacer desde cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene lo suyo, tiene que trabajar su ámbito, pero vemos que cuando hacemos los aropes regionales, que todas han intentado más o menos conseguirlo, aunque hay algunas diferencias importantes que también tienen que ver con los niveles de protección que han tenido cada una de las comunidades autónomas, y eso también se nota en este proceso. Graciela, y no sé si había alguna otra palabra pedida, perdón. Sí, yo quería sobre este tema incidir en el tema de las políticas de protección social, porque lo que se invierte en la sociedad no es un gasto, es una inversión. Entonces, si la consigna es tenemos que reducir el gasto a costa de lo que sea educación, sea servicios sociales, sea apoyo en la vivienda, eso tiene una consecuencia. Las comunidades autónomas que tienen menos AROPE son las que más inversión social tienen, y esto también es una correlación. Con lo cual ahí tenemos claro que lo mismo que sucede en el norte de Europa, que es donde nos miramos, ¿no? Nos miramos en los países nórdicos y queremos parecernos, pues ellos dedican porciones enormes de su Producto Interior Bruto a financiar el bienestar social de su población. Y este es un hecho que aquí lo estamos pasando un poquito por encima, ¿no? Porque no es el objetivo del estudio, pero sí que es claramente un factor determinante. Santiago González, del Sindicato Uso. Yo simplemente quería, aparte de agradecerles el estudio, que no está desarrollado, y yo creo que sería importante, desde el punto de vista de conocernos, el tema de la herencia, en el sentido de que generación a generación son pobres. ¿Hay una política o no de igualdad y de igualdad de oportunidades en España? ¿O eso es un elemento que se pone en los discursos, pero no hay una realidad política, económica, de medidas que haga eso efectivo? Entonces ahí se repiten las generaciones pobres. Pregunto. Pensaba terminar mi intervención
hoy con una frase que no recuerdo exactamente cómo es, porque no me la ha traído, pero que la utilizo muchas veces, del premio Nobel Stirling, ¿no? Que venía a decir, lo estoy parafraseando, con lo cual, perdón por la cita, viene a decir que el 90% de las personas que nacen en una familia pobre, hagan lo que hagan, posiblemente mueran pobres. El 90% de las personas que nacen en una familia rica, hayan hecho mérito o no, para ello morirán ricos. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, esa afirmación sí te marca, a mí sí me gusta decirlo porque parece determinista, pero no es determinista. Lo que te está diciendo es que cuidado con estas cosas de que lo que pueda hacer, que la responsabilidad personal. ¿Hasta dónde llega? El director también lo ha apuntado, ¿no? Se pone, si tú naces en una familia determinada, ¿qué posibilidades tienes para luego poder avanzar? Y es verdad que se reproduce mucho la pobreza. De hecho, el sistema educativo, hemos dicho que era el mejor instrumento para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y eso es verdad, aunque ahora empezamos a ver que es verdad también un poco a medias, porque si no se hacen determinadas cosas, la gestión de la diversidad dentro del sistema, el fortalecimiento del propio sistema y demás, pues al final nos encontramos con que tenemos un 13 y pico % de titulados superiores en situación de pobreza. O sea, verdaderamente ahí está. O sea, que cuidado con los mitos, que nos creamos un mito, no lo creemos, ¿no? Y al final terminamos falseando la realidad, ¿no? En ese aspecto. Las cosas pueden ser así, el empleo puede ser inclusivo, la educación puede evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, pero para eso hay ciertos elementos de calidad, ¿no?, que deben estar puestos. Si el empleo no tiene unos ciertos elementos de calidad, de derechos de los trabajadores, de estabilidad en el empleo, de salario digno y demás, pues es muy difícil, ¿no?, en ese aspecto. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Pues muchas gracias a todas y todos por haber estado un año más aquí con nosotros. Y esperemos que el año que viene podamos dar mejores noticias. Sí, alguna buena. Muchas gracias.